Ejercicio 325. Para empezar, debemos prestar atención a los datos que nos da el ejercicio. Tenemos un ángulo L7x4 por media pulgada, tornillos de 3/4 de pulgada de diámetro, y el ángulo es de acero A36. Nos indican además el espaciamiento horizontal entre orificios, que es de 2 pulgadas. Y pues nos piden determinar la resistencia de diseño por LRFD y permisible ASD. Un dato importante es que nos piden despreciar el bloque de cortante. Como en este ejercicio, el enunciado del problema no nos brinda los datos necesarios para poder hallar el área neta, vamos a recurrir al manual AISC de la 14ª edición, siendo específicos la tabla 1.7, donde se encuentra el perfil en estudio. Según la tabla que vemos en pantalla, el área es de 5.26 pulgadas al cuadrado. La distancia horizontal entre la cara exterior de la sección atornillada y el centroide es de 0.910 pulgadas. Y pues el espesor de la sección lo tenemos en el enunciado, que es de media pulgada en este caso. Lo que el enunciado del problema nos pide es determinar la resistencia de diseño por LRFD y permisible ASD. Para poder entender ambos conceptos, vamos a explicar un poco de teoría. Para poder hallar lo solicitado en el enunciado, debemos analizar los perfiles por medio de dos estados, que son el estado límite de fluencia en la sección bruta y por fractura por tensión en la sección neta. El primero hace referencia a la idea de prevenir un alargamiento excesivo de un miembro en estudio. Todo esto se analiza en el área bruta de la sección, es decir, en base al área que te da el manual AISC, que es un área que no ha sido afectada por ningún tornillo. Por eso es el término AG, que significa área bruta. En cuanto al segundo término, hace referencia a la idea de analizar el área de la sección cuando ya ha sido afectada por los orificios donde serán ubicados los tornillos. En este ejercicio, los tornillos serán de 3/4 de pulgada de diámetro, por lo que ya no será considerada un área bruta, sino como un área neta efectiva, la cual se representa como AE. Un punto importante y clave es que en ambos casos debemos hallar la resistencia nominal, el cual se representa como PN. En ambos casos se calculará en base a una sola teoría, pero con resistencias distintas, debido a las distintas situaciones en las que se encuentran. En este caso, FY es cuando no tienen orificios y FU es cuando ya tienen los orificios. De igual manera, AG es cuando no tienen orificios, por lo que se usará el área que nos da la tabla del manual AISC. Caso contrario es AE, que lo usaremos para determinar cuánta área será útil después de haberle hecho los orificios. Es importante recalcar que los factores usados para el método LRFD y permisible ASD están indicados en la teoría del libro. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, vamos a resolver el ejercicio. En el enunciado del problema se hizo mención del uso de acero A36. En el manual AISC nos dan los datos necesarios para poder seguir con el ejercicio y su resolución. En este caso, los datos son la resistencia mínima a la fluencia, que es FY, y la resistencia a la tensión, que es FU. Ambos se encuentran expresados en KSI, que es igual a kilolibras por pulgadas al cuadrado. En primer lugar, analizaremos el acero para el estado límite de fluencia. Sabemos que PN se halla por medio de la multiplicación de la resistencia mínima en fluencia con el área del miembro en estudio. Esta área la hemos sacado del manual AISC, por lo que obtendríamos un valor de 189.36 kilolibras de resistencia nominal. Por medio del método LRFD obtendríamos un valor de 170.42 kilolibras. Y por medio del método ASD obtendríamos un valor de 113.39 kilolibras. Es importante recalcar que los factores de la resistencia de cada método ya están indicados en la teoría del libro. Ahora analizaremos el acero para el estado de fractura por tensión, en donde la resistencia nominal la obtendremos del producto de la multiplicación de FU por AE, que son la resistencia a la tensión y el área neta efectiva respectivamente. Para poder hallar el área neta efectiva, debemos recurrir a la teoría del libro, donde se menciona que se obtiene mediante la multiplicación del área neta con el factor de reducción U. Ahora procederemos a hallar el área neta, debido a que este dato tampoco nos da el ejercicio. Y bueno, parafraseando la teoría del libro, el área neta se halla mediante la resta del área bruta de la sección con el área de los agujeros. A diferencia del ejercicio 324, este presenta más de una trayectoria de falla,
por lo que debemos identificar la que menor valor obtenga. En primer lugar, vamos a recordar conceptos mencionados en los primeros ejercicios. Para poder hallar el área neta, necesitamos identificar las trayectorias de falla. Para este ejercicio vamos a tener dos trayectorias de falla, las cuales son ABD y ABCE. La que obtenga menor valor será identificada como el área neta de la sección en estudio. Para el caso ABD, tenemos un área neta de 4.82 pulgadas al cuadrado. Aclarando rápidamente, solo tenemos un orificio, y a los orificios se le debe sumar 1/8 de pulgada, porque así lo menciona la teoría del libro. Y además, para que sea considerado un área, se le debe multiplicar el espesor de la sección, que en este caso es media pulgada, como lo menciona la teoría del libro. Así que 5.26 pulgadas al cuadrado menos todo lo antes mencionado nos da un resultado de 4.82 pulgadas al cuadrado. Para el caso ABCE tenemos un área neta de 4.55 pulgadas al cuadrado. Nuevamente, haciendo la aclaración, en ese caso tenemos dos edificios, tanto en el punto B como en el punto C. Vamos a repetir los conceptos mencionados para la trayectoria anterior, pero se le adicionará el hecho de que tiene una diagonal entre el punto B y C. A la distancia diagonal se le debe elevar al cuadrado y multiplicar por el espesor de la sección. Además, dividirla entre 4G. En este caso, G es igual a 3 pulgadas, debido a que G significa gramil, y esta es la distancia vertical entre los orificios. En este caso, los orificios son B y C. Y como la trayectoria de fallo ABCE es la que menor valor tiene, esta será considerada como área neta. El siguiente paso es hallar el factor de reducción U, con la finalidad de obtener el área neta efectiva. En esta oportunidad, la sección cumple con lo establecido en el caso 2 de la tabla 3.2. Esta tabla la podemos encontrar en la teoría del libro. Por lo que tendríamos que calcular el factor de la siguiente manera. 1 menos la división de X entre L. X vendría a ser el dato obtenido con anterioridad, que es de 0.910 pulgadas. Y L, como hemos aprendido según la teoría del libro, es la distancia total medida desde el primer orificio hasta el último orificio de la línea en estudio. Y como podemos ver en pantalla, la distancia es de 8 pulgadas, obteniendo finalmente un factor de reducción de 0.886. Cabe recalcar que este factor no cuenta con unidades. Y de esta forma ya contamos con los datos necesarios para poder hallar el área neta efectiva. Reemplazando los datos obtendríamos 4.03 pulgadas al cuadrado. Ahora sí, llegamos al paso donde analizaremos el acero por fractura de tensión, donde tendríamos una resistencia nominal de 233.45 kilolibras, obtenidas de la multiplicación de FU por AE. Y pues por medio del método LRFD obtendríamos un valor de 175.09 kilolibras, y por medio del método permisible ASD obtendríamos un valor de 116.73 kilolibras. Nuevamente haremos hincapié de lo mencionado en el libro, donde se nos indica que la resistencia nominal de un miembro a tensión será la que menor valor obtenga, por lo que la respuesta de este ejercicio será 170.42 kilolibras para el método LRFD y 113.39 kilolibras para el método permisible ASD.